Señor presidente, Asturias es España y Asturias es Europa, pero permítanme que, señorías, comience mi intervención haciendo una mención a lo acontecido el pasado 22 de marzo, cuando el terrorismo azotaba de nuevo Europa, esta vez Bruselas. Varios ataques indiscriminados y brutales provocaban más de 30 víctimas mortales y cientos de heridos. En nombre de mi grupo parlamentario quiero reiterar aquí hoy nuestra más firme condena contra la barbarie terrorista y trasladar nuestra solidaridad y cercanía a todas las víctimas y a sus familiares, así como una pronta recuperación a los centenares de heridos en dichos atentados, de la misma manera que debo hacerlo para aquellos que en posteriores atentados y en algunas ocasiones por razones religiosas fueron vilmente asesinados en Lahore o también en Ankara. El terrorismo yihadista representa una de las principales amenazas a la seguridad de las sociedades libres y democráticas. Ningún país es inmune al terror. Por lo tanto, combatir esta amenaza global supone establecer una respuesta apropiada y adaptada capaz de derrotar esta lacra, donde la prevención, la protección, la colaboración, la persecución y la respuesta constituyen los ejes de su enfoque global. Porque en pleno proceso de construcción europea debemos garantizar un verdadero espacio de seguridad mediante la cooperación policial y judicial y a través de una política antiterrorista eficaz. En este sentido, España está y debe permanecer en primera línea de acción para hacer frente a esta amenaza. La larga experiencia de nuestro país en la lucha contra el terrorismo viene a decirnos que la unidad de los demócratas es un elemento esencial para ello. Y conscientes de eso, firmamos un pacto en el año 2015, un pacto al que luego otros posteriormente se han unido. Ese pacto defiende nuestro modelo de convivencia y libertad. Y es así, con firmeza e inteligencia, como debemos promover los valores y principios que fundamentan nuestra sociedad. Porque, señorías, la debilidad de los demócratas es la fortaleza de los terroristas. Por eso no quiero esta mañana desaprovechar la oportunidad para pedirles una vez más a las fuerzas políticas que no se han incorporado a este pacto que recapaciten y que se unan. Y a aquellos que solo van de observadores, que dejen de observar, señor Iglesias, ¿verdad?, y se unan también al pacto. Porque ante un asunto como este no se puede estar ni fuera ni de perfil. Señor Iglesias, usted ha subido esta mañana a la tribuna a dar lecciones de derechos humanos. Uno está acostumbrado a recibir muchas lecciones en esta tribuna cuando lleva uno tanto tiempo, pero permítame que le diga, de usted en materia de derechos humanos, ninguna. De usted, ninguna. Porque yo no le he visto defender a usted los derechos humanos de las mujeres ni de los homosexuales en Irán a lo largo de su vida. No lo ha hecho. No lo ha hecho tampoco con los miles de presos encarcelados en Venezuela mientras usted cobraba de ese régimen. Sí, señor, porque, claro, usted practica el principio de ande yo caliente y ríase la gente. Y, señor Rivera, ¿no está el señor Rivera? Entiendo que usted se queje de todo esto, pero lo que a mí me preocupa es que usted vaya mañana a sentarse en una reunión con los que, a su vez, a usted esta mañana critica aquí de la forma en la que usted lo ha hecho. Me parece que eso es una hipocresía, como es muy hipócrita, ¿verdad?, la defensa que algunos han hecho esta mañana aquí de esos derechos humanos. Señorías, lecciones pocas. Y si quieren dar algunas lecciones, vayan por favor a Grecia y désenlas, señores, al señor Tsipras. Señorías, desde la firma del Tratado de Roma, la integración, la no disgregación, es lo que ha dado sentido y perspectiva a la Unión Europea. Por ello, todos los Estados miembros realizamos ciertas concesiones para poder llegar a un acuerdo asumible que, respetando los principios y valores fundamentales y fundacionales de la Unión, sirva para que el pueblo británico opte por su permanencia en esta casa común llamada Europa. Porque la prosperidad de sus Estados miembros pasa por una Europa más unida e integrada. Y esa certeza es la que nos permite ser más fuertes y garantizar la viabilidad de nuestro modelo de desarrollo y bienestar. Una Europa en la que la disgregación o la mutilación de sus Estados miembros o su soberanía no tiene sentido ni debe tener lugar, señor Homs. Respecto al Consejo Europeo celebrados los días 17 y 18 de marzo, cabe decir que nos sentimos satisfechos de las decisiones adoptadas y del posterior acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía.
Particularmente nos debe satisfacer como Parlamento porque hemos logrado dotar a la declaración final de un importante peso específico en materia de derechos humanos, pese a lo que algunos han dicho hoy aquí esta mañana, que visibiliza a los refugiados más allá de una cifra, como personas que necesitan y merecen una protección internacional. Y debemos estar orgullosos de este logro. Además, lo hemos conseguido juntos a partir del consenso alcanzado aquí en este Parlamento. A partir de este acuerdo y de la declaración institucional que allí se convino, España acudió a Bruselas con una posición firme, avalada por un acuerdo que hizo posible incorporar algunos puntos que son relevantes para todos, garantizando así el escrupuloso respeto del texto acordado en la declaración institucional. Un acuerdo ratificado por 28 países con gobiernos y puntos de vista distintos, lo cual hace más meritorio este acuerdo. Y, por cierto, señor Garzón, ahora que amenaza usted con querellas contra el presidente de Gobierno, ¿va a querellarse usted también contra el resto de los presidentes de la Unión Europea, contra los 27? También el señor Tsipras. Mire, señor Garzón, yo sé que usted busca la notoriedad, pero uno no debe colgarse, ¿verdad?, de la cuerda para hacer funambulismo solo con el único objetivo de tener algo de relevancia. Señorías, han hablado todos ustedes de Turquía. Tengo que confesarles una cosa. Yo creo que desde la batalla de Lepanto nunca había hablado tanta gente tan mal de Turquía. Nunca nadie, ¿verdad? Porque claro, señor Aitor, es que escuchándole a usted, a uno se le abren las carnes. Yo ya sé que usted es de Bilbao y que usted es de esos que en 2 tardes y en 2 patadas arregla todos los problemas de la comunidad internacional. Pero mire, hay algunos discursos que me merecen cierta congoja cuando los pronuncia una persona como usted, que, como digo antes, es de Bilbao y busca arreglarlo todo en 2 patadas. La señora Surra ha venido esta mañana aquí a darnos y a exponernos su situación personal, que yo respeto, y a darnos lecciones desde su punto de vista de su situación y su vivencia personal. Y mire, yo lo acepto, pero permítame que le diga, también en mi grupo hay personas que han sufrido el exilio, en este caso, de regímenes comunistas, de esos regímenes comunistas con los que algunos de su formación política mantienen relaciones especiales, o también algunos de otros grupos en esta Cámara. También, señoría Surra, sí, aquí hay un exiliado de Cuba, sí, aquí hay, entre las filas, y familiares o personas que han pertenecido a familias que tienen a gente en el exilio. Pero me va a permitir una reflexión, señora Surra. Es que usted pertenece a una formación política que pretende romper España, que pretende dividir a los españoles, que ha fomentado la división en Cataluña entre catalanes buenos y catalanes malos. Y eso solo lleva al exilio interior en Cataluña y también en España. Y le tendría a usted que dar vergüenza, pasando lo que ha pasado, venir aquí a hacer estas declaraciones perteneciendo al partido al que pertenece. Señorías, ningún grupo puede hacerse con el monopolio de los sentimientos o de la solidaridad. La crisis humanitaria que están viviendo millones de personas refugiadas es una cuestión que nos preocupa a todos. Y frente a esto no se puede hacer demagogia, y mucho menos, ¿verdad?, la hipocresía ni el adanismo que algunos sostienen y han sostenido aquí esta mañana. España ha demostrado ser un país serio, actuando con solidaridad y responsabilidad. Nuestro Gobierno ha mantenido siempre una posición muy clara en el tratamiento del asilo y la inmigración, y para eso tenemos nuestras leyes y las reformas que hemos hecho, apoyando desde el primer momento una política migratoria común como elemento básico para lograr un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia, desde una perspectiva integral que abarque todas las vertientes del problema. España es uno de esos 15 países de la Unión que cuenta con un programa nacional de reasentamiento. Estamos reforzando el Sistema Nacional de Acogida y de Integración, tanto en medios materiales como humanos. También, señorías, hemos incrementado la dotación presupuestaria de la Oficina de Asilo y Refugio en un 105%. Y el año pasado aprobamos en esta Cámara no solo una dotación de 53 millones para este asunto, sino además una enmienda posterior de 200 millones de euros más para dar las posibilidades de que estas personas que vienen a través del asilo y su solicitud puedan no solo encontrar unos papeles, sino también una integración real que permita continuar con su vida. Señorías, el modelo español para el control de la inmigración ha sido y es un referente.
en la Unión Europea. Lo ha dicho el presidente del Gobierno. Se fundamenta en el respeto a la legalidad internacional, evita las deportaciones masivas e indiscriminadas y lucha con contundencia contra la inmigración irregular y las mafias que se lucran de esta tragedia, promoviendo una estrecha cooperación con los países de origen y tránsito. Y, señor Sánchez, hoy en este país no se le pide a la gente la documentación cuando sale del metro solo por su color, cosa que pasaba con ustedes en el Gobierno. Aún así, somos conscientes de la complejidad del tema y que todavía queda mucho por hacer en política de inmigración y asilo. Y, además, que hay que avanzar en el proceso y en el acuerdo de paz en Siria, que es, no lo olvidemos, la causa principal de esta crisis humanitaria. Frente a la irresponsabilidad de los que aún defienden una política de puertas abiertas, hoy también sostenida aquí en esta tribuna, que solo nutren de argumentos y respaldos a los partidos políticos xenófobos y populistas, como hemos visto que ha pasado recientemente en Alemania o desde hace algún tiempo en Francia, estamos obligados a dar una respuesta que garantice el derecho de asilo a los damnificados por su religión o condición política, mientras se reduce la inmigración económica descontrolada que solo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos. Como corresponde al Consejo Europeo de marzo, se han marcado prioridades del semestre que definen las actuaciones económicas a nivel nacional, algo de lo que, por cierto, no he escuchado nada a la mayoría de los portavoces esta mañana. Y, señorías, es que gracias a las reformas estructurales que se han venido produciendo en los últimos 4 años en España y a las medidas de responsabilidad fiscal adoptadas en la pasada legislatura, las cosas han cambiado mucho en España. Porque, señorías, el auténtico gobierno del cambio ha sido el gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno del cambio, señor Sánchez, entérese usted bien. Un gobierno que ha reemplazado la recesión por la recuperación, allí donde ustedes nos dejaron. Un gobierno que desde marzo de 2013, en que entraron en funcionamiento las reformas, ha impulsado la creación de 1.400.000 empleos en España. Hoy hay 2 millones más de españoles que tienen un contrato indefinido de los que lo tenían en el año 2011, señor Sánchez. Un Gobierno que ha promovido un crecimiento económico en 2015 del 3,2, el doble de lo que Alemania y el triple que Francia o Italia. Crecimiento con equilibrio social. Señorías, un Gobierno que ha mejorado el poder adquisitivo de 9,5 millones de pensionistas, que ha activado el cambio de modelo productivo y que, al basarse en las exportaciones, permite una balanza comercial con saldo positivo. Un Gobierno que ha bajado los impuestos a familias y trabajadores, que ha mejorado el acceso a la financiación y a las prestaciones sociales de autónomos y de las pymes, señor Rivera. Un Gobierno que ha conseguido que, por primera vez en 10 años, la tasa de fracaso escolar baje del 20%. Gracias a esas reformas educativas que ustedes quieren ahora derogar. Un Gobierno que ha salvado la sanidad y la educación pública y las prestaciones sociales pagando los pufos que otros nos dejaron. Y esto es lo que ha estado haciendo este Gobierno. Algunos se quejan del déficit y yo no voy a hacer comparaciones, señor Sánchez, porque las comparaciones son odiosas, pero quiero recordarles que ustedes nos dejaron en déficit en los 3 últimos años de su Gobierno 330.000 millones de euros. En 3 años, 330.000 millones de euros. Eso sí que era déficit, señoría, y no la desviación de 10.000 millones que tiene que ver, por cierto, con el gobierno o desgobierno de algunas comunidades donde ustedes han empezado o han entrado a gobernar. Señorías, la lucha y las reformas, la lucha contra el paro y las reformas estructurales ha sido el objetivo de este Gobierno. Y eso lo hace cuando viaja a Bruselas. Otros, cuando viajan a Bruselas, tienen otros objetivos. Usted, señor Sánchez, viajó a Bruselas y su preocupación por los refugiados quedó inédita. Permítame que se lo diga. Su misión era mendigar un apoyo con el señor Tsipras, a ver si aquí convencía a sus amigos, ánimo Tsipras, que ya llegamos, para ver si llegaban. Este es el asunto que usted ha defendido en Bruselas. Mire, yo le pido, señor Sánchez, que sea más serio y que deje de zascandilear mendigando apoyos. Y que cuando vaya allí se reúna también con los representantes de gobiernos, algunos de los cuales están gobernados por su formación política europea, ¿verdad?, o también por sus socios de formación política, como son los gobiernos de Alemania, los de Austria, el de Italia, el de Irlanda, el de Suecia,
o el de Holanda, o el de la propia Comisión, y aprenda cómo los partidos de centro-derecha y los partidos de izquierda han sido capaces de sentarse, de dialogar, de escucharse, de anteponer el interés general al interés particular. Esta confusión era porque estaba pensando en usted. Y llegar a los acuerdos por el bien de su país para frenar los populismos y los extremismos. Porque, señor Sánchez, la realidad es que usted perdió las elecciones con el peor resultado electoral de su historia. Solo ganó en 5 provincias, solo ganó en una comunidad autónoma y por los pelos. Y en Madrid fue el cuarto, no había más. Pero claro, señor Sánchez, usted, para entender esto, lo que debería hacer sería cambiar de posición y cambiar de compañías, tanto en Europa como en España. Lamento que su vanidad y su soberbia se lo impidan. Si ahora su referente es el señor Tsipras, yo le animaría a que desistiera. Todos hemos visto lo que ha sucedido, desgraciadamente, en Grecia. Se preveía un crecimiento, señorías, de un 2,9. Y lo que han tenido después de un gobierno de extrema izquierda es una nueva recesión y una nueva intervención. Y todos hemos visto, lamentablemente, cómo hasta los pensionistas han tenido que hacer colas para cobrar sus pensiones después de que se las hayan reducido hasta un 40%. Señorías, mientras en Europa estamos decidiendo medidas y acciones importantes, ustedes, desgraciadamente, siguen aquí, en el teatrillo de la interpretación, del vengo, del voy, de la foto, pero que no sirve absolutamente para nada. Haciendo propuestas, señorías, que pretenden como único objetivo dilapidar y dinamitar lo que ha sido la tarea del Gobierno anterior, que ha sido, insisto, lo que ha permitido el gran cambio que ha tenido España en los últimos tiempos. Ese gran cambio que pasa por la creación de empleo. Y, señor Sánchez, ya no son solo las reuniones que usted monta. Me empiezan a preocupar que tengamos noticias de reuniones secretas en las que usted pretende obtener algunos apoyos de algunos socios con los cuales no se atreve a dar la cara. Y me estoy refiriendo al señor Junqueras, con el que al parecer usted se ha reunido también para pedir su apoyo. Señorías, este no es el camino. Señoras y señores diputados, nuestros socios europeos nos dan también la razón en el cambio que se ha producido en España. Y en su informe del pasado mes de febrero, la propia Comisión Europea valoró positivamente la culminación del proceso de saneamiento bancario, el impacto sobre los negocios de la Ley de Unidad del Mercado, los beneficios aportados por la reforma en materia de insolvencia y, en especial, la fuerte creación de empleo por encima del 3%, favorecido por la recuperación de la competitividad y la reforma laboral. Este es el camino. Fruto de estas reformas, en España hoy trabajan ya 18 millones de personas. Tenemos 18 millones de personas activas y, gracias a su esfuerzo, 13,2 millones de españoles reciben prestaciones sociales y se garantiza con la actividad de los activos, de los trabajadores, precisamente las prestaciones sociales. Esta es la esencia de lo que hay que trabajar y en lo que hay que poner atención en nuestro país. Mientras, otras, cuando gobiernan, como se está demostrando en Valencia, en Madrid o en Barcelona, por lo único que están preocupados es por paralizar proyectos que pueden producir miles de empleos, miles de puestos de trabajo. Eso genera desconfianza e incertidumbre y perjudica a todos. Señorías, llevamos 110 días de bloqueo. Algunos se quejan de que es que el Gobierno no se presta al control, pero el Gobierno haría bien si se quejara de todos y de todas nuestras señorías, y me incluyo, por el hecho esencial, porque el objetivo fundamental de este Parlamento debería de haber sido constituir un Gobierno. Y usted, señor Sánchez, se ha encargado desde el minuto 1 en evitar esa posibilidad, en bloquear esa posibilidad. Y me parece que ese es el camino que no deberíamos de recorrer. Yo no sé qué carambola está usted buscando para intentar ser presidente, pero mire, los españoles le dijeron que no el 20 de diciembre. Usted no ganó las elecciones, usted las perdió. Tenga la decencia de reconocer su derrota, póngase a trabajar de verdad, siéntese con el señor Rajoy y hagamos posible un Gobierno en España como el que tienen otros países y otras grandes naciones de Europa. Señorías, dejen ustedes de tomar el pelo a los ciudadanos. Y si quieren de verdad que esta legislatura no concluya, siéntanse a negociar
desde la realidad. Desde el Partido Popular hacemos un llamamiento al diálogo y al pacto entre los distintos grupos parlamentarios, porque no podemos poner en riesgo la recuperación. El cambio es entendernos. Y voy concluyendo. Muchas veces escucho a gente hablando mal de España, señorías, pero España es un gran país, una gran nación. Así lo demuestra su relevancia en el mundo, su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su capacidad para ofrecer un modelo de convivencia que pocos países pueden ofrecer. Como rasgo de madurez y desarrollo, los españoles han demandado que adoptemos posturas dialogantes de acercamiento y entendimiento, y nosotros estamos en ello. Por ello, y con más ahínco que nunca, debemos de trabajar para responder a las expectativas que han depositado los ciudadanos en nosotros, aprender a trabajar juntos y avanzar por la senda de la concordia, el bienestar y el progreso, no por el de la intolerancia, que son, desgraciadamente, los que algunos practican aquí. Señorías, mi grupo, mi partido, cree en una sociedad europea, una sociedad libre, justa y solidaria, en la que se premie el talento, el trabajo, el esfuerzo y la imaginación, pero sin olvidar a aquellos más débiles o desfavorecidos a los que en todo momento hay que alentar y proteger. Es el bienestar de los ciudadanos, el de la igualdad de oportunidades, aquel por el que trabaja este Gobierno, ha trabajado este Gobierno, que es lo que necesita España y es lo que necesita Europa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Hernando.